Vamos a hablar de las señales designadoras de pista. Las señales designadoras de pista están puestas en la dirección en la que aterriza el piloto, de manera que el piloto las ve cuando está encarado para el aterrizaje. Se ponen una por cabecera, de manera que cada pista se considera que una pista son dos. Por ejemplo, en Valencia sería la 3012, y lo que son es la orientación magnética de la pista vista desde el piloto, redondeada al valor más cercano al partirla por 10. Por ejemplo, si la orientación es 177, la pista sería 18. Si es 173, la pista sería 17. En Manises, por ejemplo, la 30 es la pista que se encuentra el piloto viniendo del mar para aterrizar hacia el interior. ¿Por qué? Porque está más o menos orientada al oeste, y la 12 es la pista que se encuentra el piloto cuando va a aterrizar desde el interior hacia el mar, porque está orientada más o menos hacia el este. Bien, cuando hay más de una pista, ¿qué se hace? Pues se le pone, si hay hasta 3, se le ponen letras. Se le pone, por ejemplo, la 18L y la 18R, o la 18L, la 18C y la 18R. Cuando hay más de 3, ¿qué se hace? Pues se ponen 3 pistas a la declinación más cercana hacia arriba y las otras a la declinación más cercana hacia abajo, o al revés. Por ejemplo, si hay 5 y la orientación del piloto aterrizando es 177 magnética, pues sería la 18L, la 18C, la 18R y luego la 17L y la 17R. Si hay 6, pues serían LRC. Vamos a ver esto en el ejemplo del aeropuerto de Dallas, que lo tenemos aquí. Vemos aquí que hay dos pistas en esta orientación, y vertical, o sea, de arriba a abajo tenemos 1, 2, 3, 4, 5. Vamos a acercarnos. Veremos que esta es la 13R. Ahí lo vemos. 13R. Y aquí abajo veremos que es el sentido contrario. 31L. Vale, vámonos a estas pistas de aquí, y aquí veremos que tenemos la 36L, la 36R, y al otro lado, estos son los terminales, tenemos la 35, fijaos, 36 en un lado, 35 en otro, 35L, 35C, perdón, porque es la central. ¿Por qué? Porque aquí alejada hay una tercera pista, pero que tiene la misma orientación, que será la 35R. Y si nos vamos arriba, pues será lo contrario. Esta será la 17L, la complementaria, y aquí arriba tendremos, vamos un poquito, fijaos dónde se nota la pista, por cómo cambia el color, porque es donde aterrizan los aviones. Y aquí será la C, la 17C, que no se ve, y aquí 17R, y aquí tendremos al otro lado la 18L y la 18R. Y con esto termino.